Capítulo 161. La rivalidad amorosa comienza oficialmente. Vaya, qué buen clima hace hoy. Sol retiró tranquilamente la mano de la cola de Ellen como si absolutamente nada hubiera pasado. Después de todo, no había hecho nada malo. Solo un contacto amistoso entre amigos. Él era puro, recto, intachable. En cambio, las notas de Ellen en la secundaria habían sido del montón. Los dos completamente, sin lugar a dudas, no eran más que simples amigos puros. No te hagas una idea equivocada. Sol y yo solo somos amigos normales. Ellen se apartó como si la hubieran electrocutado, retirando su cola a la velocidad del rayo. Con la cabeza baja, su voz salió rígida y seca. En ese momento, ni siquiera se atrevía a mirar a Nicole a los ojos. Aunque no había pasado nada, seguía sintiendo esa extraña sensación de culpa, como una amante atrapada en pleno encuentro, con la ropa a medio quitar, cuando la esposa irrumpe en la habitación. Pero ella realmente solo era amiga de Sol. Aunque Sol hubiera suplicado al cielo, jamás le habría permitido tocar su cola. Ellen no podía explicarse. Sus delicados pies movían con inquietud, como si no supiera dónde colocarlos. Y Nicole miró en silencio a los dos. Solo amigos normales. No creía ni una palabra. Esa mano había estado deslizándose cada vez más arriba por la cola. Si pasaba un minuto más, ¿seguiría siendo solo la cola? ¿Y acaso amigos normales realmente permitirían algo así? Nicole los veía con total claridad. Sol y maldito sinvergüenza. Sus ojos recorrieron a Ellen. Bonita. Joven. Definitivamente no el tipo de Nicole. Pero en cierto aspecto, Nicole la aplastaba por completo. Enderezó la espalda con orgullo, sacó el pecho hacia adelante, irradiando una victoria aplastante. Al final, la campeona sería ella. Diga algo, jefa Nicole. La chica gato tiró de la manga de Nicole, susurrando nerviosa. Sol entrecerró los ojos de inmediato. Así que era esta pequeña soplona la que lo había delatado. Qué valiente, y menos mal que todavía le quedaban algunas super premio de gato en reserva. Nicole salió de su ensoñación y forzó un tono calmado. Sol, ¿quieres presentar a esta sirvienta? Esta es la señorita Ellen, sirvienta de servicios domésticos Victoria. Nos conocimos en el salón recreativo. Billy y Amby también la conocen. Ayer olvidé mencionarlo. El encargo que acepté fue de servicios domésticos Victoria. Además de los 1.200 millones de denilles como pago, también incluyeron algunas sesiones de servicio gratuitas. Nicole asintió levemente. Su historial cuadraba nada sospechoso. Y, en efecto, la habitación parecía más ordenada y cómoda. Pero por la posición de la mano de Sol hace un momento y su supuesta limpieza no duraría mucho. Tenía que cortar este brote antes de que creciera. Nicole extendió la mano hacia Ellen. Hola, soy Nicole, líder de las liebres astutas, la jefa y novia de Sol. Gracias por ordenar su apartamento. Ahora puede vivir más cómodamente. Hola. Soy Ellen. Ellen aceptó el apretón de manos con tono sereno. No es necesario agradecerme. Brindar a los clientes una experiencia satisfactoria es simplemente el profesionalismo de servicios domésticos Victoria. Dos manos delicadas y hermosas se estrecharon. Presión firme. Fuerza controlada. Las cejas de Ellen se fruncieron levemente. ¿Esta mujer está intentando imponerse? TCH. Pues eligió a la oponente equivocada. Qué infantil. Ella y Sol solo eran amigos, nada más. Pero aún así ahora estaba molesta. Nicole, por su parte, sonrió dulcemente. Ya había ganado. De forma aplastante. Ellen y Sol realmente eran solo amigos. Pero aún así, tomaría precauciones. Aunque quedaba una duda. ¿Qué era exactamente este servicios domésticos Victoria? Nunca había oído hablar de ellos. Y si podían lanzar casualmente 1.200 millones de denilles a Sol, claramente no eran cualquier cosa. Por fin, el apretón de manos terminó. Nicole volvió a sonreír. Servicios domésticos Victoria debe de estar muy ocupada, ¿no? Para algo tan pequeño como ordenar, podemos hacerlo nosotras mismas. No es necesario molestar a una sirvienta profesional. En la palabra sirvienta, apretó los dientes con énfasis. Ellen era solo la empleada. Nicole, en cambio, era la reina legítima. Y los ojos de Ellen brillaron un instante, su pecho subiendo y bajando ligeramente.
Había planeado retirarse, pero de pronto surgió en ella una racha de obstinación. Conocía a Nicole. La líder de las liebres astutas. Una mujer que simplemente había tenido suerte. Recogió a Sol por accidente y luego, de algún modo, formó una relación ambigua con él. Claro, era guapa. Claro, tenía figura. Claro, tenía esos ojos astutos de zorro. Pero aparte de eso, ¿qué más? Apariencia, edad y pura suerte. Nada más. Si Rina, la jefa de sirvientas, hubiera sido quien conociera a Sol primero, Nicole siquiera estaría aquí. Ellen se enderezó, sosteniendo la mirada de Nicole con tranquila rebeldía. Lo siento. Sol es el socio más valioso de servicios domésticos Victoria. No tengo autoridad para cancelar su servicio. A menos que él me despida, continuaré según su solicitud. Y además, como amiga de Sol, ayudarle a ordenar un poco es lo más natural del mundo. En la palabra amiga, acentuó su tono con fuerza. Se mantuvo erguida, recta como una espada desenvainada. Y Sol sintió que le empezaba a doler una muela. Perfecto. Simplemente perfecto. Ellen, que normalmente era tan fría, ¿tenía que alterarse justo ahora? Aún así, solo era un campo de batalla amoroso entre dos personas. Si no podía sobrevivir a esto, cuando eventualmente intentara algo con Ambi, el mundo entero podría colapsar. Dime, Ellen, ¿dejar que te toquen la cola también entra dentro de los servicios de limpieza? Los ojos de zorro de Nicole se estrecharon, su voz afilada como escarcha. Amigos podía no significar nada. Pero también podía significar mucho más. ¿Y dejar que le tocaran la cola? Eso claramente se inclinaba hacia lo segundo. ¿Esta sirvienta estaba intentando desafiar el trono de Nicole? ¡Qué descaro! Absolutamente desvergonzada. Ellen se movió ligeramente, incómoda. Y eso fue a petición de Sol. Por favor, no saquemos esto otra vez, suplicó en silencio. Ya estaba lo suficientemente avergonzada. ¿Y simplemente cediste? El tono de Nicole se elevó. Él insistió. La voz de Ellen fue plana. ¿Y si insiste, tú accedes? La voz de Nicole tembló. Me presionó durante mucho tiempo. Es un amigo. Los hombros de Ellen se hundieron. Se arrepentía. Si hubiera sabido que terminaría así, jamás habría dejado que Sol tocara su cola. Gatita, ¿eso es cierto? Nicole se giró bruscamente hacia la chica gato, la furia hirviendo bajo la superficie. Estaban socavando sus murallas y, para colmo, su propia muralla había ayudado a aflojar la tierra. Es y exactamente lo que pasó, sí. La chica gato lanzó una mirada furtiva a la expresión inexpresiva de Sol, tragando saliva. Tenía un mal presentimiento. Las cosas estaban a punto de ponerse realmente mal. Sol. ¿Tienes algo que decir? La voz de Nicole era baja, temblando entre la ira y el dolor. Sol dejó escapar un largo aliento, con dolor de cabeza. Nicole, en ese momento, era tanto una tigresa furiosa como un cachorro herido. Ellen, por su parte, no lo había expresado en voz alta, pero sus emociones eran un nudo enredado. Si manejaba esto mal iba a meterse en serios problemas. Capítulo 162. La solución correcta a la rivalidad amorosa, capítulo largo 2, en 1. Los ojos de Nicole permanecieron fijos en Sol, esperando su respuesta. Aquella noche inolvidable, él había jurado ante los cielos y que lo alcanzara la tribulación si rompía su palabra que la amaría solo a ella. ¿Pero qué había hecho desde entonces? Aún sabiendo cuán severas serían las consecuencias de romper ese juramento, rayos cayendo del cielo, fuego quemando carne y hueso, seguía buscando enredarse con otras chicas. De verdad, ¿cómo podía alguien tomarse tan a la ligera una promesa tan mortalmente seria? Dilo. Tranquilízame. Demuéstrame que me amas. No digas algo que me rompa el corazón. Por favor. La mirada de Nicole se suavizó, el filo afilado derritiéndose en una súplica apenas contenida. Al otro lado, Ellen permanecía de brazos cruzados, rostro sereno, como si no le importara lo que Sol dijera. Pero sus orejas se movieron bruscamente y su corazón latía demasiado rápido. Se arrepentía de haber chocado con Nicole. Su relación con Sol no se acercaba siquiera a una rivalidad romántica. Solo cercanía amistosa y un arreglo profesional. Si decía la verdad, dejar que las cosas escalaran hasta este punto había sido poco profesional de su parte.
Solo había respondido porque Nicole había presumido con arrogancia su cercanía con Sol justo después de que él le tocara la cola. Ellen no negaba que Sol fuera extraordinario. Tampoco negaba que, algún día, pudiera enamorarse de él. Pero no ahora. Y en esta situación, sin importar lo que Sol dijera, esa posibilidad se estaba desvaneciendo para siempre. Podían ser amigos. No podían ser amantes. No amaría a un hombre que ya pertenecía a otra. No amaría a un hombre que revoloteaba de chica en chica. Incluso sin experiencia personal en el amor, estaba segura de eso. Y aún así, incluso ella deseaba escuchar a Sol dar una respuesta perfecta. Así que la elección de Sol fue: Nicole, estás pensando demasiado. Sol la miró a los ojos, voz firme. Te amo. Y siempre te amaré. La verdadera elección. La única elección. Nicole ya era su mujer. Su esposa principal, por así decirlo. Su vínculo con Ellen realmente no era más que amistad, desde luego, aún nada que pudiera rivalizar con su relación con Nicole. Si intentaba decir quiero a las dos, perdería a ambas. Si abandonaba a Nicole por Ellen, destruiría su matrimonio, mientras que Ellen lo rechazaría sin dudar. Este supuesto campo de batalla del triángulo amoroso era un falso dilema. El movimiento más estúpido sería pensar que Nicole ya estaba asegurada y lanzarse a conquistar a Ellen traicionando a una y fracasando con la otra. En cambio, reconoció el lugar de Nicole, mientras dejaba la puerta de Ellen apenas entreabierta. El camino no estaba bloqueado, solo se había vuelto más empinado. El amor, después de todo, consistía en domesticarse mutuamente. Construir múltiples relaciones estables requería crear dependencia, razones emocionales y prácticas que hicieran impensable la separación. Para eso, la presencia a largo plazo y experiencias inolvidables eran la clave. Pero ahora no era el momento. ¿De verdad? El rostro de Nicole se iluminó como el de una niña a la que le dan dulces. Claro. Sol la abrazó, voz cálida. Ellen es una amiga. Igual que Belle, Andy, Mana, Miyagi, Soukaku, Koleda y todas son amigas de confianza. Y también serán tus amigas. Pero tú eres diferente. Eres la especial. Al menos, por ahora. Jeje, lo sabía. Yo soy la especial. Nicole rió, triunfante como un general victorioso. Ya lo dije, solo soy su amiga. Y ni siquiera me he graduado de la secundaria todavía. Ellen mantuvo los brazos cruzados, voz plana. Un alivio la recorrió. Sol no había tomado la peor decisión. Aún podían ser amigos. Pero mezclado con ese alivio había una vaga e inexplicable sensación de pérdida. Como si algo importante se le hubiera escapado entre los dedos. Ya lo entiendo. Sus amigas son mis amigas. Nicole asintió, un poco avergonzada. Fui demasiado impulsiva antes, te malinterpreté cuando solo estabas ayudando a limpiar. Lo siento. Ahora que su ánimo se había aligerado, Nicole recordó la otra identidad de Ellen, sirvienta de servicios domésticos Victoria. Eso formaba parte de la recompensa del encargo de Sol. Servicios gratuitos de limpieza. No podía espantarla. Eso sería como tirar dinero gratis. No pasa nada, no es tu culpa. Y yo no perdí nada. Ellen miró de reojo a Sol, sus labios curvándose en una leve sonrisa astuta. Si acaso, todo esto ha sido un poco divertido. Así que ahora sabía que Sol tenía una novia oficial. Al menos eso la salvaba de ser engañada más adelante. Bueno, entonces los dejamos. Vamos, Necómata. Nicole tiró de su subordinada desconcertada hacia la puerta. Siéntete libre de pasar más tiempo con Sol. Ayúdame a vigilarlo, ¿sí? Afuera, Necómata parpadeó, completamente perdida. Jefa Nicole, ¿y de verdad va a dejarlos solos? Sonaba preocupada. Ya habían llegado al punto de tocar colas. ¿Y si solo un toque más se convertía en algo peor? No están realmente solos. Baal sigue ahí. Nicole restó importancia. Además, Ellen sigue en secundaria. Parece bastante correcta. Podría haber presionado más, pero no lo creyó necesario. Sol ya había declarado su amor abiertamente, frente a Ellen, frente a todos. Presionar más solo la haría parecer posesiva. Y Ellen todavía era estudiante. Claramente, Sol solo la veía como una hermana menor como Soukaku. Pero ¿y acaba de decirle que pase más tiempo con Sol? Necómata seguía sin entender.
¿No era eso como entregarle agujas de tejer para que él mismo se hiciera su sombrero verde? No lo entiendes. Nicole le lanzó una mirada elevada, ojos brillando con sabiduría. Si Sol y Ellen no están en una relación, entonces que ella se quede a su lado como escudo contra otras chicas. Testigo. Un plan impecable. Con la declaración de Sol hoy, Nicole estaba segura de que Ellen no era una amenaza. Nicole sonrió con orgullo. Dicen que las chicas enamoradas se vuelven más tontas, pero mi coeficiente intelectual subió. Y Nekomata la miró, viendo su sonrisa autosatisfecha, sin saber qué decir. Sí, su coeficiente había subido pero no mucho. Tal vez Ellen no tuviera intenciones con Sol. Pero Sol definitivamente tenía intenciones con Ellen. La oveja puede no querer al lobo, pero el lobo sí quiere a la oveja. El plan de Nicole era básicamente encerrar a un cordero tierno en la guarida del lobo. Y los lobos saben abrir cerraduras. Nekomata no lo dijo en voz alta. Nicole estaba demasiado obstinada ahora mismo. En cambio, Nekomata se preocupó por sí misma. ¿Tendría que dormir con un ojo abierto esta noche? Ella había sido quien delató a Sol. Seguro que él no la perdonaría tan fácilmente. ¡Qué miedo! Mientras tanto, dentro de la habitación. Sol no estaba pensando en castigar a la gata en absoluto. Solo estaba considerando cómo arreglar las cosas con Ellen. Y, en el sofá, Baal observó en silencio cómo Nicole y Nekomata se marchaban, dejando a Sol y Ellen solos. Aún no estaba satisfecha, un rastro de arrepentimiento flotando en su rostro sonriente. Después de todo, Sol era un sinvergüenza hasta la médula. Era raro verlo sufrir un revés. Y ahora que lo había visto, era honestamente refrescante, mucho más agradable que simplemente revivir desde la muerte. Su única queja era que había sido demasiado corto. Sol había suavizado las cosas demasiado rápido, y no fue nada emocionante. Aburrido. Ella quería ver sangre corriendo como ríos. Aún así, al menos había postre después del plato principal. Quería ver qué palabras dulces usaría Sol para engañar a la joven sirvienta tiburón Tyren sentada frente a él. Perdón, por hacerte ver semejante espectáculo. Sol miró a Ellen, tono apologético. No pasa nada. Fui yo quien actuó impulsivamente. Ellen negó con la cabeza, hablando con fría cortesía. Como sirvienta, no debería estar demasiado cerca de mi amo, ni causar malentendidos con la jefa y esposa de mi amo. Estaba molesta. ¿Quién no lo estaría, después de verse arrastrada a semejante lío con un amigo, dando la impresión de que intentaba seducirlo a propósito? Ya había decidido mantener distancia. Amigos estaba bien, pero nada de tocar colas otra vez. Y Sol podía imaginar más o menos lo que pensaba Ellen. Estaba enfadada, se sentía agraviada, y hasta su amistad había recibido un pequeño golpe. En un momento así, debía mover un poco su corazón, estabilizar su vínculo, y solo entonces hablar de algo más. Respirando hondo, Sol dijo con tono solemne. Perdón. La razón por la que te llamé fue porque últimamente parecías decaída. Quería que pausaras tus encargos y descansaras un poco. No esperaba que algo así pasara. En lugar de relajarte, solo te has molestado más. Mientras hablaba, Sol mostró una sonrisa amarga perfectamente calculada. Ante esas palabras, el rostro de Ellen permaneció frío, pero una ligera onda agitó su corazón. ¿Había querido que descansara? Eso no lo esperaba. Pensándolo bien, si Sol no la hubiera llamado, probablemente seguiría cumpliendo un encargo de servicios domésticos Victoria ahora mismo, quizás eliminando etéreos en algún hollow. Y aquí, en la casa de Sol, aparte de los primeros 10 minutos de limpieza, todo había sido muy fácil. Si Nicole no hubiera irrumpido, incluso podría haber sido agradable. Con ese pensamiento, la actitud de Ellen se suavizó un poco, aunque aún conservaba un rastro de enfado. La próxima vez, no me llames. No quiero interferir en tu relación con Nicole. No tenía intención de desempeñar el papel de tercera en discordia. Eso no servirá. Estoy acostumbrado a aprovechar pequeñas ventajas, no puedo desperdiciar el servicio gratuito de servicios domésticos Victoria. Sol rió suavemente. Tú descansas, y yo obtengo algo gratis. 2 pájaros de un tiro. Así que solo querías que descansara, ¿eh? Es un buen gesto. Ellen suspiró suavemente, bajando la guardia por fin. Pero si no hubieras insistido en tocar mi cola, las cosas no se habrían vuelto tan incómodas.
Está bien, no lo haré la próxima vez. Sol rió con ligereza. Ellen permitió una pequeña sonrisa, hablando en voz suave. Aprecio tu consideración. Aunque los encargos son agotadores, holgazanear aquí todo el tiempo no fue la razón por la que me uní a Servicios Domésticos Victoria. Había sido acogida como parte de la familia. Servicios Domésticos Victoria eran sus padres, sus hermanos. Juntos cumplían encargos, juntos protegían a su familia. El trabajo duro y sus recompensas eran parte de la vida misma. Mientras no fuera explotación capitalista, el trabajo en sí era algo que disfrutar. En ese caso, llamaré descaradamente a Rina y Corin en su lugar. Sol puso cara de preocupación. Aún no las conozco tanto, así que sería incómodo que vinieran a limpiar y cocinar gratis. Lo haces a propósito. Ellen fulminó a Sol con exasperación. Siempre intentando hacérmela especial. Realmente no quería sentirse especial por ser perezosa, pero tampoco quería sentirse especial por no serlo. Además, descansar un poco de vez en cuando era bueno para el cuerpo y el alma. Tú fuiste quien dijo que no quería venir. Sol abrió las manos con impotencia. Tengo que respetar los deseos de mi amiga. No los respetaste cuando tocaste mi cola. Murmuró Ellen casi inaudible. ¿Quién dijo que no quería venir? Solo y no quiero venir demasiado seguido y... Sol sonrió. Entonces pueden turnarse. Cada 2 días, mi habitación tendrá un estilo nuevo. Suena bien, ¿no? Y... La cola de Ellen se balanceó de un lado a otro, golpeando suavemente el sofá. No aceptó ni rechazó. Pero Sol ya la había entendido. Asintió para sí mismo. Con su técnica de empujar y aflojar, Ellen estaba más o menos asegurada. Su amistad había sido restaurada firmemente. En cuanto a aumentar su afecto, eso tomaría tiempo. Bueno, sentémonos a comer algunos bocadillos y ver una película juntos. Sol presionó suavemente a Ellen para que se sentara en el sofá. Aunque reacia, terminó cediendo a medias y se sentó. Cuando comenzó Cacería de Tesoros Proxys y colocaron una caja de snacks, los dos compartieron el sofá y empezaron a mirar. Aún así, para prevenir cualquier escena relacionada con Nicole, Ellen colocó a Baal entre ambos. Aparte de eso, la atmósfera no era diferente de cuando Sol pasaba tiempo con Ruby, Mona o Lynn. Y, masticando bocadillos, Baal suspiró para sí. Se le habían abierto los ojos de verdad. Con solo unas pocas palabras, Sol podía jugar con las emociones de una chica como si nada. Era casi demoníaco, como esos espíritus seductores del Liyue que hechizan corazones y mentes. Sol, oh Sol, eres aterrador. Menos mal que no estabas en Teyvat. De lo contrario, mi chica sencilla y de buen corazón probablemente ya habría sido engañada para convertirse en madre. Capítulo 163. Despidiéndose de Ellen. 2 horas después y la película terminó. Ellen se estiró con comodidad, su ánimo completamente renovado. Esta cacería del tesoro Proxy fue realmente divertido. Una sonrisa permanecía en sus labios. Aunque es completamente diferente de aquellos con los que me he asociado antes, los personajes eran mucho más agradables que esos tipos. Parece que nuestros gustos no están tan lejos. Sol sonrió. ¿Te apetece hacer algo más? No realmente. Poder relajarme un sábado ya es más que suficiente. Ellen negó con la cabeza, sonando un poco impotente. ¿No tienes libres los sábados y domingos? Preguntó Sol con algo de sorpresa. En las liebres astutas siempre tenemos fines de semana libres. A veces incluso días entre semana. Horarios muy flexibles. Aunque Nicole parecía tacaña, era generosa con los beneficios para empleados. Salarios pagados por adelantado, bastante tiempo de vacaciones, cobertura completa de seguro. Aparte de que la empresa en sí era inestable, no había desventajas reales. En su antigua tierra, Sol habría trabajado para una jefa así hasta jubilarse incluso sin conquistar a Nicole aquí. Ellen le lanzó una mirada y explicó. Servicios Domésticos Victoria está más ocupada que las liebres astutas. No solemos detenernos ni siquiera los fines de semana. En términos simples, Servicios Domésticos Victoria tenía excelente reputación y altas valoraciones, no les faltaban encargos para elegir. Las liebres astutas, en cambio, habían sido a menudo objeto de burlas en los foros como el opuesto de Servicios Domésticos Victoria, al menos antes de que Sol se uniera. Por eso los fines de semana de Servicios Domésticos Victoria siempre estaban llenos.
Días como este, en los que podía ordenar el apartamento de Sol y luego relajarse viendo una película, eran extremadamente raros. Pero sinceramente, si Servicios Domésticos Victoria alguna vez se volviera tan relajada como las liebres astutas y quizá tampoco querría eso. Sería eficiente, sí, pero sin Sol, podría verse obligada a empezar a saltarse comidas. Ya veo. Entendido. Sol asintió con comprensión, aunque su expresión quedó un poco sin palabras. Al parecer, la reputación de las liebres astutas se había extendido por toda Nueva Eridu. Pensando un momento, Sol le dijo a Ellen. Por hoy ya está todo hecho aquí. ¿No quieres ir a casa a descansar? ¿No sería inapropiado? Ellen dudó. Vine aquí a trabajar. Relajarme tanto ya es y si además me voy a casa y, por supuesto, quería volver. Con medio día libre aún, podría reunirse con Ruby y las demás, y luego dormir largo y tendido por la noche. ¿Pero no sería demasiado? Después de todo, el jefe Von Lycaon le había dicho que hiciera horas extra. Probablemente aún estaba trabajando ahora. Escabullirse así y se sentía emocionante y un poco pecaminoso a la vez. Está bien. Hoy eres mi sirvienta gratuita. Sol inclinó la cabeza con una sonrisa pícara, tono exagerado como un CEO dominante. Mujer, no rechaces mi bondad. No desafíes mis órdenes. Por una fracción de segundo, Ellen juró que vio sus ojos brillar 3 partes de malicia violeta, 3 partes de diversión rojo dorada, y 3 partes de preocupación girando en sus pupilas negras como un gráfico circular. No pudo evitar sonreír. ¿Cómo podía ser tan ridículo? Usar relámpagos y llamas para fingir luces moradas y rojas si era demasiado. Está bien entonces. Obedeceré la orden de mi amo y me iré a casa. Al ver a Sol así, Ellen dudó un instante, pero aceptó su amabilidad. Entonces nos vemos la próxima semana. Sol sonrió. Nos vemos. Ellen se puso de pie y habló suavemente. Gracias. No hace falta agradecer. Somos amigos. Sol se levantó para acompañarla hasta la puerta. Con un giro de muñeca, apareció una piruleta. Con un leve movimiento de dedos, retiró el envoltorio limpiamente. Antes de que Ellen pudiera reaccionar, ya la había colocado en su boca. Y la dulzura de fresa llenó su lengua, sin dejarle tiempo siquiera para sorprenderse por la velocidad de las manos de Sol. Disfruta con Ruby y las demás, saludó Sol alegremente, o ve a casa y duerme tu sueño de belleza. Adiós. Tú también. Ellen respondió en voz baja, luego se giró con una sonrisa radiante y se marchó. ¿Así era la amistad? No había dicho una palabra, y aún así Sol había entendido perfectamente lo que pensaba. Saboreando el caramelo agridulce de fresa, sus pasos se volvieron más ligeros. Sol realmente es un amigo considerado, pensó. Sol, de verdad eres un sinvergüenza terrible. Val, observándolo, murmuró con abierto desdén. Sabía que eso le traería represalias, pero simplemente no pudo contenerse. Mientras Sol veía a Ellen alejarse, se giró, pellizcó la pequeña cara de Val y gruñó. ¿Y esa forma de hablarle a tu amo? Deberías ser mi aliada, darme asistencias. ¿Y qué haces realmente? Comer snacks, chismear y hacer de almohada. Completamente inútil. Val hizo un puchero, dejando que Sol aplastara su rostro sin protestar. Sabía que no debía reaccionar. Darle entretenimiento a este hombre solo haría que presionara más. Después de un rato, Sol perdió el interés y la soltó. Sentándose de nuevo en el sofá, creyó percibir aún un leve rastro de la fragancia de Ellen en el aire. No era que no quisiera que se quedara más tiempo y quizá avanzar un poco más. Pero después de todo lo ocurrido hoy, no era el momento adecuado. Y como le había dicho antes, su necesidad de una sirvienta no era tan alta más por la vista que por las tareas. Normalmente, le habría encantado pasar más tiempo con Ellen, quizá jugar algunos juegos después de la película. Pero hoy no era día de juegos. Hoy era día de lidiar con Nekomata. Sol no había olvidado que fue esa pequeña gata quien lo delató, permitiendo que Nicole hiciera una inspección sorpresa y retrasando bastante su logro del hermano Sol. Claro, este tipo de enredos tarde o temprano iban a suceder, y el percance de hoy había sido en parte descuido suyo. Y siendo justos, Nicole probablemente veía a Nekomata como una aliada leal y justa. Pero como todos sabían, Sol no era alguien que dejara pasar las cosas fácilmente. Así que, pequeña gatita y lista para enfrentar la furia del trueno.
Sol entrecerró los ojos como un cazador frío esperando a su presa. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa, su voz cargada de una promesa maliciosa. Nekomata, y esta noche, cuando vuelvas a la cama, aprenderás quién es el verdadero amo de esta casa. Por supuesto, ahora no era el momento. Esa gata todavía se escondía en la oficina de las liebres astutas, pegada a Nicole y Andy para evitarlo. ¿Así que habrá más diversión esta noche? Baal parpadeó, sintiéndose un poco impresionada. Hoy ya había sido una montaña rusa, una cosa tras otra. Se había atiborrado de grama, pensando que Sol ya había alcanzado su punto máximo por el día. Pero al parecer, todavía había un espectáculo nocturno programado. Tras miles de años lastreada por la erosión, solo había sentido depresión y dolor. Ahora, con su cuerpo Garbu libre de erosión, se había vuelto mucho más vivaz. De hecho, se estaba volviendo más como aquella sacerdotisa zorro siempre persiguiendo el caos por entretenimiento. Por supuesto, su escena favorita seguía siendo ver a Sol sufrir. Su segunda favorita era ver a otros sufrir a manos de Sol. Sin otra razón, su amo era simplemente demasiado sinvergüenza. Incluso siendo su almohada Bangdu, apenas podía soportarlo ya. Capítulo 164. Reconociendo la brecha. Aún era por la tarde, quedaba mucho antes de la hora de dormir. Naturalmente, Sol no iba a quedarse esperando sin hacer nada. Primero fue a la oficina de las liebres astutas, justo al lado, para ejercer un poco de presión psicológica sobre Nekomata. Al empujar la puerta, vio a Angie sentada en el sofá, completamente absorta en una cinta de vídeo que había tomado prestada de Bell. Mientras tanto, Billy había desarmado sus dos pistolas y había extendido las piezas sobre la mesa, puliéndolas cuidadosamente con aceite para armas. Mientras trabajaba, murmuraba con tono lascivo. Jeje, mis dos pequeñitas, hoy les daré algo realmente delicioso para comer. Sol negó con la cabeza, sus ojos afilados como los de un halcón recorriendo la habitación en busca de Nekomata. Y ahí estaba pegada al lado de Nicole, comportándose como una gatita doméstica mimada. Jefa Nicole, hoy estuvo increíble. La voz de Nekomata era suave, dulce, incluso temblorosa y aduladora. Fuerza y sabiduría en perfecto equilibrio, belleza y talento combinados, y usted es prácticamente la diosa de la fortuna en persona. Jojo. Nicole ya estaba flotando por los elogios, sus labios curvados tan alto que parecía imposible bajarlos. Nekomata, realmente tienes ojo para la verdad. Pero, honestamente, hechos tan conocidos apenas necesitan repetirse. Aún así, su expresión claramente animaba a Nekomata a continuar. Billy era un robot, Angie era callada, y solo un intrigante. Solo Nekomata tenía tanto la percepción como las palabras para decir lo que Nicole quería escuchar. Di más, halaga más, sigue. El rostro de Nekomata se crispó. Ya había agotado casi todas sus frases melosas aprendidas en la calle. Pero había saboteado a Sol antes, y ahora su única esperanza de salvación era Nicole. Aunque tuviera que rascar el fondo del barril, debía seguir hablando. Jefa Nicole. Nekomata la miró con ojos reverentes, voz temblando de sinceridad. Incluso si el sol desapareciera para siempre, usted sería la única luz que quedaría en el mundo. Nicole echó la cabeza hacia atrás, el emblema de rayo en su frente chisporroteando como para demostrar lo deslumbrante que se sentía en ese momento. Nekomata, jamás imaginé que tú serías quien mejor me entiende en las liebres astutas. Billy levantó la vista de sus pistolas, sintiendo de pronto la punzada de la derrota generacional. El título de mejor adulador de las liebres astutas había cambiado oficialmente de dueño. Apoyado en el marco de la puerta, solo observaba la actuación de Nekomata con tranquilidad. Tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría. Angie ignoraba todo, con la vista fija en la película. Nicole estaba feliz, Sol estaba molesto, y pronto, Nekomata sería la miserable. Por fin, Nekomata vio a Sol de pie allí. Su expresión se volvió pánico instantáneo. Jefa Nicole, yo hoy quiero dormir con usted esta noche, para escuchar sus gentiles enseñanzas. Lo último que quería era volver a la habitación de Sol en los próximos días. Aún podía ver aquella mirada que él le había lanzado antes, casi diciendo claramente: estás acabada. Mejor mantenerse bajo perfil en casa de Nicole unos días antes de regresar a esa gran y cómoda cama de al lado. Nicole estuvo a punto de aceptar, pero lo pensó mejor y negó con la cabeza. No.
Eso, y los aumentos de sueldo, son las únicas cosas que no permitiré. Había malinterpretado a Sol y Ellen antes, así que esta noche quería pasar tiempo susurrando palabras dulces con Sol llenas de romance. Jefa Nicole, no puede abandonarme así. Nekomata se aferró a su pierna, lágrimas brillando en sus ojos. Por favor, déjeme quedarme solo una noche. Tengo miedo allá. Lo había visto Sol recostado en el sofá, sonriendo levemente hacia ella. Si regresaba esta noche, ¿no terminaría electrocutada hasta quedar como un pincho de gato? ¿O algo peor y...? No, no, no. Cualquier cosa menos eso. ¿Miedo? Nicole parpadeó ante sus ojos llorosos. Luego, siguiendo su mirada, notó a Sol descansando cerca y lo entendió de inmediato. Nekomata había delatado a Sol y Ellen antes, ahora temía represalias. Nicole soltó una risita. Qué gatita tan tímida y precavida. Claro, a Sol le gustaba bromear, pero nunca iría demasiado lejos. Nekomata, no tengas miedo. Él no te hará nada. Nicole le acarició la cabeza con consuelo. Después de todo, incluso cuando ella había irrumpido furiosa más temprano, Sol no dudó en reconocer abiertamente su identidad frente a todos. ¿Cómo podría un Sol así excederse con Nekomata? En el peor de los casos, la haría barrer el suelo o le gastaría una broma. No lo entiende, jefa Nicole. Nekomata parecía querer decir más, pero al ver la mirada de Sol, se quedó callada. Había vivido suficiente tiempo en las calles para conocer el tipo de hombre que era Sol. Este tipo de hombre de mente amplia, amante del placer, era exactamente el tipo que atormentaría a una pobre e indefensa gatita como ella. En sus ojos, Sol era un tigre. Y ella y solo una pequeña y delicada gata. Está bien. Si tienes tanto miedo, garantizaré tu seguridad esta noche. El corazón de Nicole se ablandó ante su expresión lastimera. Gracias, jefa Nicole. Iré a traer mi ropa de cama ahora mismo. Nekomata se iluminó de alegría. No se preocupe, no ensuciaré sus sábanas, dormiré en el suelo a su lado. Perfecto. Si lograba quedarse una noche, sería fácil alargarlo unos días más. La verdadera lástima era perder esa enorme y cómoda habitación de al lado. Pero la supervivencia iba primero. No, 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 no quise decir eso. Nicole la detuvo rápidamente. De ninguna manera iba a dejar que Nekomata se mudara. Tenía planes de jugar póker con Sol esta noche. ¿Cómo iba a hacerlo con público? Pero y usted acaba de prometer mantenerme a salvo. Nekomata se quedó congelada. Lo hice, admitió Nicole, sonrojándose mientras se inclinaba para susurrarle al oído. Pero es porque Sol estará conmigo esta noche. No volverá y... Oh. Ya veo. Las orejas de Nekomata cayeron con decepción. Había esperado una pequeña guarida segura para ella sola, pero en su lugar Nicole se estaba ofreciendo al tigre a cambio de su tranquilidad. Aún así, no era del todo malo. Nekomata lanzó una mirada furtiva a Sol por el rabillo del ojo, con las orejas ardiendo. Si Nicole lograba domarlo esta noche, tal vez el enojo de Sol se disiparía y ella estaría mucho más segura. Sol, recostado en el sofá, dejó que una leve sonrisa curvara sus labios. G. ¿No me vas a dejar volver a casa, Nicole? Movimiento audaz. Antes se había estado conteniendo. Esta noche, finalmente presenciaría la verdadera fuerza de un cultivador de estelarones. Y así, ella aprendería sus propios límites, facilitando construir un verdadero y armonioso palacio de harén. En cuanto a ti, pequeña gatita, y no celebres demasiado pronto. Esta noche, habrá una golosina fresca para gatos esperándote especialmente. Capítulo 165. Aquí no hay finales trágicos. La tranquilidad que Nicole le dio permitió que Nekomata finalmente se relajara un poco, reuniendo el valor suficiente para sostener la mirada de Sol. Pero en lugar de responder con arrogancia, se acercó cautelosamente, intentando adorarlo. En ese momento, Nekomata entendió completamente. Nicole podía salvarla una vez, pero no para siempre. La única forma de estar a salvo en los liebres astutas era ganarse el perdón de Sol. Hermano Sol. Nekomata se inclinó hacia él, su voz dulce y coqueta. Perdona a esta linda gatita, solo esta vez. Levantó un dedo con gesto lastimero mientras sus dos colas esponjosas se balanceaban detrás de ella, adoptando una pose suave y obediente. No estás equivocada. ¿Cómo podrías estarlo? Sol extendió los dedos, ofreciendo su mano en el aire con tono despreocupado.
Eres una gatita leal, devota a tu ama. No podría admirarte más. Y si eres tan leal con Nicole, entonces conmigo que te doy caballa tan seguido deberías ser aún más leal. Y una gota de sudor frío recorrió la frente de Nekomata. Qué rencoroso ¿y qué era ese gesto con la mano? ¿Planeaba acariciarla? Apretando los dientes, apoyó la cabeza en la palma abierta de Sol. Sus orejas felinas se frotaron contra su mano, mientras de su garganta salían suaves maullidos. Era terriblemente humillante. Nunca antes se había rebajado así. Buena chica. Sol le revolvió el cabello, una sonrisa curvando sus labios. Sus orejas esponjosas eran agradables al tacto. Un gato que conoce su lugar es un buen gato. Dado lo sensata que estaba siendo, decidió no usar Kung Jin Kai Tianlin con ella esa noche e incluso sería más suave con la medicina después. Nekomata exageró su ternura, inclinándose más hacia su mano. Incluso en medio de eso sabía que debía verse patética. Pero por la reacción de Sol, parecía haberse calmado bastante. Solo aguanta hasta que Nicole intervenga esta noche. Entonces estaré completamente a salvo. Victoria segura. Mientras tanto, Nicole, Billy y Andy observaban la armonía entre hombre y gato, cada uno con sus propios pensamientos. Nunca pensé ver a la lengua afilada de Nekomata actuar así, murmuró Billy, algo envidioso. Si tan solo fuera su cabeza la que estuvieran acariciando y había oído ese dicho de que el toque de un inmortal otorga vida eterna. Si Sol le acariciaba la cabeza, quizá lo aceptaría como discípulo y le transmitiría la habilidad divina de munición infinita. ¿Está dudando de mi capacidad? Nicole hizo un pequeño puchero, herida en su orgullo. Ya le prometí que la protegería. ¿Por qué sigue intentando ganarse a Sol? Sabía que Nekomata estaba suplicando su perdón, así que su cercanía no le molestaba demasiado. Eran compañeros de casa, prácticamente familia. Además, Nekomata había sido su vigía, no tenía verdaderas intenciones con Sol. Pero aún así, suplicar en un momento así se sentía como un insulto a su fuerza. Si decía que mantendría ocupado a Sol una noche, lo haría. Incluso había investigado en Internet. Según los foros, no existe tierra sobreexplotada, solo bueyes exhaustos. Con el desempeño de Sol las últimas 2 noches, estaba segura de que no sería rival para ella. Sol, siento que ha pasado tiempo desde la última vez que vimos una película juntos. Tras terminar una cinta en la televisión, Ambi miró en silencio a Sol y Nekomata, un poco abatida. Las hamburguesas seguían llegando como siempre, pero no habían ido al cine en más de una semana. Ahora, con Nekomata presente, ya no se sentía su amiga más cercana. Sintió un pequeño pinchazo de tristeza y tomó una decisión. Las películas del Gravity Cinema en Lumina Square se veían interesantes últimamente. La próxima vez, ella lo invitaría. Siempre era él quien la invitaba, aquella vez sería su turno. Y el tiempo pasó, la tarde se desvaneció hasta las 10 de la noche. Después de cenar y jugar un poco, todos se retiraron a descansar. Al ver a Sol entrar en la habitación de Nicole, Nekomata finalmente regresó a la suya con una gran sonrisa. Nicole realmente cumplía su palabra. Una jefa confiable. Mientras tanto, Nicole miraba a Sol con culpa en los ojos. Lo siento. Fui demasiado impulsiva esta mañana y te avergoncé frente a tu amiga y su comportamiento había molestado claramente a Ellen Joe, quien ni siquiera era su rival amorosa, solo un malentendido. Pensándolo bien, debió haber actuado con calma. Pero en ese momento era imposible. Está bien, no te culpo, Sol la atrajo hacia sí, con voz tranquila. Fue mi culpa por permitir que malinterpretaras la situación. El amor es la caída del libre albedrío. Te enojaste porque me amas. Nunca podría culpar a Nicole, porque ella no estaba equivocada. Él era un hombre con 2, 3, 4, 5, 6, quién sabe cuántos barcos en el agua. Un auténtico canalla. Por supuesto que Nicole tenía derecho a enfadarse. El amor es la caída del libre albedrío. Simplemente no puedo contenerme y... El amor es la caída del libre albedrío, repitió Nicole, con los ojos llenos de ternura. Ya he caído y no puedo escapar. Solo se conocían desde hacía unas semanas, pero ella ya le había entregado todo, completamente ahogada en amor. Así era el amor, ilógico y absorbente. Y 3 horas después, Sol se vestía en la habitación de Nicole, ajustándose el cinturón. En la cama rosa, Nicole yacía sin fuerzas. Lo miró en shock.
¿Cómo y cómo puede ser tan fuerte? Esta es mi verdadera fuerza. La tomó en brazos y la llevó al baño, lavándola cuidadosamente. Cada centímetro de su piel fue limpiado, dejándola fresca, delicada y pura. Solo entonces dormiría bien. Pero antes no eras así y antes siempre estábamos y perfectamente equilibrados. Nicole lo miró, confundida. Las dos primeras veces habían terminado en empate, dándole confianza. Pero esa noche, Sol la aplastó por completo. Antes me estaba conteniendo. Esta noche necesitabas entender que un rey no puede ser insultado. Y, a las 2 de la madrugada, Sol regresó a su habitación. Baal seguía despierta, sosteniendo uno de los teléfonos de Playboy de Sol, viendo vídeos con gran interés. Ni siquiera una ex arconte era inmune al encanto hipnótico del smartphone. Al verlo entrar tan tarde, ya no se sorprendió. Como una pequeña esposa, dio palmadas al espacio vacío a su lado. Ven, duerme. Sol negó con la cabeza. Falta alguien aquí esta noche. ¿Eh? Baal lo miró con sospecha. ¿Planeaba traer a otra mujer? Actúas como si fueras la esposa legítima, rió Sol, sacando un superpremio de gato de su almacenamiento del sistema. Lo que falta y es una pequeña gatita. En el momento en que apareció la golosina de calidad azul, un aroma misterioso llenó todo el apartamento de 3 habitaciones. Incluso Sol y Baal sintieron su espíritu elevarse solo con el olor. Capítulo 166. Los churros realmente son deliciosos. Los premios para gatos de calidad azul realmente dan miedo. Sol no pudo evitar suspirar. Después de todo, incluso sus pistolas gemelas de Bonnie y Bori eran solo de calidad azul, otorgando más 50 de fuerza, 8% de probabilidad de crítico y 23% de daño crítico. Comparadas con pistolas ordinarias, la diferencia era fácilmente de 100 veces. Así que el salto de calidad entre un premio común para gatos y uno de calidad azul era fácil de imaginar. El superpremio de gato medía unos 30 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro, casi como una estafeta de relevo. Incluso tenía cierta firmeza utilizable por chicas por sí solas. A diferencia de esos pequeños premios húmedos que se exprimen, este era seco y sólido. Su tamaño hacía honor al nombre de super. Su aroma también era mucho más intenso, arañando directamente el alma de cualquier gato. No era como esos premios baratos y adictivos. Este era genuinamente beneficioso para los gatos, atrayéndolos con una ventaja irresistible hasta que no pudieran escapar. ¿Intentas atraer a la gatita de al lado? Al oírlo murmurar, Baal entendió de inmediato el plan de Sol. Era venganza por aquella pequeña soplona de antes, revancha por el fracaso de sus empresas de canalla. Baal le lanzó una mirada y suspiró. De verdad eres rencoroso. Ella solo hizo lo que tenía que hacer. Incluso se disculpó esta tarde y aún así no la dejas en paz. Al menos espera un par de días y busca una excusa adecuada. Sol le devolvió la mirada de reojo, una sonrisa fría curvando sus labios. Sabes que soy rencoroso y aún así te atreves a hablar así delante de mí. ¿Quieres que te arrastre a esto también? Y Baal bajó la cabeza y volvió a su teléfono, ignorando las disputas mortales. Lo siento, pequeña gatita. Al menos te tomaré una foto después. Y dejaré un recuerdo. Y, mientras tanto, en la habitación lateral, Nekomata estaba desparramada sobre su cama, roncando fuerte, con un hilo de baba cristalina brillando en la comisura de sus labios. Jeje, caballa y deliciosa caballa y, claramente, estaba teniendo un dulce sueño. En realidad, después de haber ofendido a Sol ese día, no debería haber podido dormir tan profundamente, ni siquiera con el respaldo de Nicole. Pero los gatos eran conocidos por dormir ligero. Y Nekomata se enorgullecía de lo mismo. Con sus sentidos agudos, estaba segura de que, en cuanto Sol regresara, despertaría y reaccionaría a tiempo. Así que Nekomata se durmió muy alerta aunque permanecía completamente inconsciente del regreso de Sol. En ese momento, finas hebras de una fragancia extraña se filtraron por las rendijas de la puerta. El aroma tomó la forma de una mano fantasmal, flotando hasta el borde de su cama, enroscándose directamente hacia su sensible nariz. Su pequeña nariz se movió, y su rostro se suavizó en una expresión de dicha. Se levantó suavemente de la cama, el cuerpo relajado, y siguió el aroma fuera de su habitación.
Aunque seguía profundamente dormida, esquivó con facilidad todas las trampas antisol que había colocado, avanzando paso a paso hacia la fuente del olor. Caballa y mucha caballa por allá, jeje. Sus murmullos la acompañaron mientras entraba en la habitación de Sol. Aún llevaba su pijama con cara de gato. El cuello ligeramente abierto dejaba al descubierto sus delicadas clavículas y la curva de su pecho. Con los ojos cerrados, solo su nariz se movía mientras flotaba sin fuerzas hacia adelante, completamente guiada por la atracción del premio. Pequeña, aturdida y adorable, perfecta como almohada para abrazar. Nekomata vino sonámbula hasta aquí. Supongo que Tom y Jerry no mentían, rió Sol, mitad divertido, mitad impresionado. El superpremio de gato realmente es poderoso. Pero no era el momento de dejarlo entero. Con fuerza de dragón y elefante, pellizcó un poco de polvo del premio. Guardó el resto en el espacio de su sistema y se untó el polvo en la comisura de los labios. Uf, qué aterrador. Y Baal se estremeció, la piel erizándose. ¿Acaso tiene algún arma especial anti-Bangbu o algo así? Observando cómo se desarrollaba su pequeño plan, ya sabía exactamente lo que sucedería después. Una palabra que había visto en línea emergió en su mente: elegido del pecado lujurioso. Atraída por el aroma, Nekomata se acercó cada vez más a la cama de Sol. Entonces saltó, directamente hacia la comisura de sus labios cubierta con el polvo del premio. ¡Qué rico! Su lengua recorrió con entusiasmo su rostro mientras sus manos se abrían y su cola se balanceaba de un lado a otro, llena de alegría. Capítulo 167. La lengua de un gato tiene espinas. La lengua cálida y suave de Nekomata recorría una y otra vez la comisura de los labios de Sol, irradiando pura dicha con cada movimiento. ¿Cómo describirlo? Suave, húmeda, con un tenue aroma especial. Era un manjar sagrado 10 veces mejor que la caballa. Una sola lamida nunca era suficiente. Y con cada sabor, sentía que todo su cuerpo mejoraba, una sensación punzante de evolución que hacía imposible detenerse. Completamente perdida en el sueño, Nekomata no quería despertar jamás. Buena chica. Los gatitos pegajosos son los más adorables. La mano de Sol acariciaba su espalda, encontrándola mucho más agradable que nunca. Claro, su habitual naturaleza salvaje también era genial y adorable, pero nada comparado con esto. Esa pequeña lengua, suave y caliente, cubierta de diminutas espinas, raspaba su piel como dedos cosquilleando en su corazón. Y en ese momento, ella estaba recostada sobre su pecho, sus pequeñas manos presionando justo en el blanco perfecto. La experiencia de amasar con patitas de una chica gato no era algo a lo que cualquiera pudiera resistirse. Especialmente con su aroma felino salvaje llenándole la nariz, sus delicadas clavículas y curvas justo bajo su mirada y, en resumen, Nekomata era increíble. Tan increíble que Sol lamentó no haber usado antes el superpremio para gatos como cebo. Oye, ¿y de verdad es tan bueno? Baal, viendo la expresión de éxtasis en su rostro, no pudo evitar preguntar. La escena entre ellos era profundamente vergonzosa, pero la expresión de Sol prácticamente irradiaba placer indirecto. Es increíble. La lengua de un gato tiene espinas, lo sabes, ¿verdad? Sol asintió con seriedad, luego sonrió con malicia. ¿Quieres probarlo tú también, Baal? Como su almohada personal para abrazar, pensó que merecía una oportunidad. Un Bangbu siendo lamido por un gato, ¿qué espectáculo tan entretenido sería? No. Baal negó con la cabeza sin dudarlo. Solo sentía curiosidad, no deseos de morir. Entonces tómame unas fotos. Con el polvo del premio casi desaparecido, Sol dio su orden. Y Baal levantó el teléfono, tomando la decisión más vergonzosa de su vida. Odiaba estarle siguiendo el juego, pero las órdenes de un maestro no podían desobedecerse. Los destellos iluminaron la habitación. Baal desvió la mirada, ya temiendo la humillación del gato cuando despertara. Si fuera posible, enviaría a Nekomata directamente a Teyvat, donde no hubiera Sol ni testigos. Pero Sol no había terminado. Si filtraba esas fotos a Nicole y a los demás, Nekomata quedaría socialmente destruida, dificultando sus rutas. 3 personas en la habitación, pero solo 2 habían pagado el precio. ¡Qué injusto! No, Baal también tenía que caer con ellos. Un destello azul, otro pellizco de polvo del superpremio para gatos untado en la mejilla de Baal.
Era incómodo hacer esto frente al pequeño y adorable Bangdu, pero mientras también la lamieran a ella, todo quedaba equilibrado. Y la lamieron. Con la comisura de Sol ya limpia, la aturdida Nekomata dirigió su lengua ansiosa hacia el rostro de Baal. Por supuesto, Baal intentó escapar pero la mano de Sol la sostuvo en su lugar. Solo pudo retorcerse mientras la gata le lamía las mejillas. Sol arrebató el teléfono y comenzó a disparar una foto tras otra. La expresión de Baal reacia pero teñida de una pizca de placer no tenía precio. Material perfecto para chantaje. Ahora tenía información comprometedora de 2 personas. Maravilloso. Te dije que no quería esto. Baal lo fulminó con la mirada, profundamente agraviada. Ese maestro desvergonzado siempre encontraba nuevas formas de atormentarla. Ella, la gran Shogun Raiden, reducida a ser intimidada por un gato. Jeje, te estoy dejando compartir la alegría. Deberías agradecerme. Sol rió, encantado con su nueva galería. ¿Qué pasaría si ahí viera estas fotos? Una cuchilla de trueno cremoso, quizá. Nekomata lamía frenéticamente, sin parar, su lengua rosa recorriendo el rostro de Baal hasta que su piel pálida se tornó roja. Baal giró el rostro, las mejillas ardiendo. Despierta, Nekomata. Recupérate. Qué fragante y hermana, eres tan fragante. Nekomata estaba medio despierta ahora. Sabía que estaba lamiendo a otra chica. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerse. El aroma era irresistible, mejor que aquella sirviente tiburón de antes. Y la frente de Baal se oscureció con líneas de frustración. Aparte de Sol, nadie se había atrevido jamás a tratarla así. Muy bien entonces, Nekomata serás la primera. 200 voltios. Un relámpago dorado chisporroteó, sacudiendo a la gata en espasmos. Y aún así, incluso electrocutada, su lengua seguía moviéndose sobre el rostro de Baal. Perfecto, mantén esa pose. Sonríe. Sol tomó la foto en el momento exacto. Y Baal aumentó el voltaje en silencio, desesperada por sacarla de ese estado. Tras 10 agonizantes segundos, las últimas migas fueron lamidas. Liberada del hechizo del premio y despertada por la descarga, Nekomata finalmente saltó hacia atrás, aturdida. Miró de Sol a Baal, completamente perdida. El sabor del premio aún persistía, el recuerdo de la corriente todavía cosquilleaba, pero no tenía idea de qué acababa de ocurrir. Buenas noches, Nekomata. Sol sonrió cálidamente, claramente satisfecho. ¿Tú y qué me hiciste? Se aferró al cuello de su pijama, los ojos abiertos de miedo. Incorrecto. La verdadera pregunta es ¿qué nos hiciste tú? Replicó Sol, atrayendo a Baal a sus brazos con expresión de falsa ofensa. Estábamos durmiendo tranquilamente y entraste a mancillarnos a ambos. Nekomata inclinó la cabeza, atónita. Recordaba vagamente seguir un olor delicioso, pero esto claramente era obra de Sol. ¿Cómo podía hacerse la víctima? Pero Sol continuó, con voz cargada de indignación. Se lo diré a Nicole. Ella merece saber la verdad que has estado deseándome todo este tiempo. La traición de esta mañana era parte de tu plan para separarnos y atacar. Pero yo, firme y leal, resistí. Tu malvado plan fracasó. Alzó el mentón con orgullo, como si fuera la imagen misma de la fidelidad. Nekomata se quedó congelada, su cerebro rompiéndose bajo su retórica torcida. Y Baal observó en silencio, nada impresionada. ¿Firme y leal? ¿En serio? Quizá debería borrar esos chats grupales con la docena de otras chicas antes de presumir. Pero Sol no había terminado. Con los brazos cruzados, fingió lágrimas. Y aún así no te rendiste. Atacaste por la noche, intentando robar mi pureza. Apenas defendí mi honor. Por suerte, tengo pruebas fotográficas. Nicole sabrá dónde está realmente mi corazón. Una por una, mostró las fotos Nekomata lamiendo sus labios, luego desatada sobre Baal. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú. Luego se señaló a sí misma, temblando. Yo. Las palabras la abandonaron. La vergüenza, el horror, los fragmentos de memoria era demasiado. Era real. Las fotos lo demostraban. Pero había sido forzada. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Había pensado que la vida en las calles le había mostrado todos los matices de la oscuridad. Pero la desvergonzada crueldad de Sol estaba en otro nivel.
Quizá el mundo realmente no tenía lugar para una pequeña gatita como ella y... Capítulo 168. Un dragón entre ovejas. Con el pecho apretado por la frustración, Nekomata deseaba golpear con el puño a ese hombre que torcía la verdad hasta convertirla en mentira. Su pequeña mano se cerró en un puño, pero al recordar que era el mismo hombre cuyo bambú había partido a los etéreos de un solo tajo, todo su valor se desvaneció. Aflojó los dedos. Entonces, ¿y qué debía hacer? Los liebres astutas eran un lugar tan bueno. No quería irse. Con la cabeza baja y los ojos apagados, preguntó en voz baja. Solo dilo, ¿y qué quieres? Sol no habría llegado tan lejos sin un motivo. Fuera lo que fuera, probablemente no tendría más opción que aceptar. Incluso si significaba y húmedo o seco, brusco o tierno, ese tipo de cosas no podrían negarse. ¿Por qué se le humedecían más los ojos cuanto más lo pensaba? Pero Sol no respondió directamente. En cambio, enganchó un dedo bajo su barbilla, levantándole el rostro y admirando su expresión de gatita llorosa. Nekomata, no quieres que Nicole vea estas fotos, ¿verdad? Piénsalo, si las viera, ¿qué creería? En la superficie, eres su informante leal. Pero en secreto, la primera en meterte en mi cama. Esa traición y esa hipocresía y la destrozaría. Su voz era baja y cautivadora, como un demonio susurrando desde el infierno. Por favor, y no dejes que Nicole vea esas fotos. Nekomata tembló, inclinando la cabeza en súplica. Si Nicole las veía, parecería una gata pervertida, no solo deseando a Sol, sino incluso a un bambú. Traidora. Pervertida. Cualquiera de esas etiquetas la arruinaría para siempre. Era aterrador siquiera imaginarlo. Bien. Entonces conviértete en mi gata aliada. Sol aplaudió con alegría, revelando su verdadera intención. ¿Gata aliada? Nekomata parpadeó, confundida. Había esperado que le exigiera algo indecente. Después de todo, era una gatita tan linda. Ayúdame a encantar chicas. Cúbreme frente a Nicole y frente a otras también. Cuando esté haciendo amistad con ellas, dame apoyo, enumeró Sol con naturalidad, sonriendo. Si hace falta, presume, mira, mi gata puede hacer una voltereta hacia atrás. ¿Puedes hacerlo, no? Me estás pidiendo que traicione a Nicole. Nekomata lo miró fijamente, valiente por una vez. Ponerle un sombrero verde no puedo. Ya podía imaginarlo, un sombrero verde tras otro, hasta que las montañas se volvieran esmeralda y atravesaran el cielo. Horrible. De verdad eres leal, rió Sol, dándole palmaditas en la cabeza. Pero piensa. Si te niegas, igual terminará con un sombrero verde. Si ayudas, suavizarás el golpe. Me gusta ella. No quiero herirla. ¿En serio? Nekomata vaciló. Pero si la amas, ¿por qué no amar solo a ella? ¿No es esto retorcido? Eso no es retorcido, Sol negó con la cabeza. Si tuvieras mi poder, quizá lo entenderías. En un momento, mi amor por Nicole es infinito, quiero darle todo. Pero la vida es larga. Hay tantas otras almas hermosas. Como tú. Como esa señorita Ellen esta mañana. Cada una me hace querer reunirlas a todas. Y en ese momento, mi deseo también es infinito. Nekomata frunció el ceño. Pero el deseo es deseo. La realidad es realidad. La mano de Sol se cerró en un puño, su sonrisa afilándose. Pero con un solo pensamiento y puedo convertir el deseo en realidad. Su fuerza era simplemente demasiado vasta. Con un movimiento de la mano, podía apoderarse de cualquier cosa o destruirla. Un tigre entre ovejas. Cuando sus poderes del Estellaron despertaron por primera vez, casi lo abrumó el impulso de arrasar libremente. Riqueza, mujeres, poder, meros juguetes. Pero una moral profundamente arraigada lo había contenido. Incluso ahora, se estaba conteniendo, oscilando entre proteger el mundo y proteger solo lo que era suyo. ¿Siempre se restringiría y o caería en la oscuridad por un solo capricho? Ni siquiera él lo sabía. Por eso eligió un camino de alegría. Romper el sufrimiento era alegría. Alcanzar ideales era alegría. Jugar y bromear era alegría. Cumplir deseos era alegría. Sanar arrepentimientos era alegría. A través de la alegría, refinaría su espíritu, elevando su corazón hasta igualar su poder. Y Nekomata lo miró, estremecida. Nunca lo había encontrado tan aterrador, ni siquiera cuando le había puesto esas fotos delante. Tenía el poder de romper el mundo, y un alma que vacilaba.
Podía tomar lo que quisiera. Destruir lo que odiara. Una carpa saltando la puerta del dragón. Un hombre envuelto en la piel de Godzilla. Poder infinito y aún así perdido y buscando. Este era un dios en formación. Cada pensamiento, cada capricho podía sacudir el mundo. Una sola palma podía borrar incontables vidas. Entonces, por qué un ser así tenía que estar aquí, en los liebres astutas? ¿Por qué tenía que cruzarse en su camino? ¡Qué aterrador! Y entonces, ¿serás mi gata aliada? ¿O mi mayor enemiga en el amor? Sol se inclinó cerca, sonriendo con picardía. Después de lo de hace un rato, tengo la mente despejada. Elijas lo que elijas, esta noche nunca ocurrió. Sí lo decía en serio. Burlarse a esta pequeña gata ya había disipado casi toda su furia matutina. Y tanto si se convertía en su aliada como en su rival, el juego sería divertido. Un camino liso era agradable. Escalar una montaña empinada tenía sus propias recompensas. Y Nekomata lo miró fijamente, abrumada por su sinceridad. Capítulo 169. Nekomata es muy adorable. ¿Debería convertirse en el perro de Sol? Nekomata reflexionó sobre ello. Sí, según Sol, ya era casi como un perro. Obediente, comprensiva, ayudando a su amo haciendo volteretas para llamar la atención. Pero ella era un gato. Aún así, esta petición no era demasiado excesiva. Al menos no le había pedido su cuerpo, ni había ocurrido ninguna de esas escenas típicas de las películas. Desde ese punto de vista, Sol todavía tenía cierto sentido de los límites. Pero la verdad era que aunque Sol le había dado una opción, en realidad solo había un camino que podía tomar. Mientras esas fotos estuvieran en sus manos, jamás podría dormir tranquila. Sol podía parecer recto hoy, pero mañana, ¿quién lo sabía? La vida no era fácil, y Nekomata suspiró. Ahora el gato estaba bajo el techo de otro, no tenía más remedio que inclinar la cabeza. Nekomata soltó otro suspiro y dijo solemnemente. Si ese es el caso, solo tengo una opción. Miró a Sol con seriedad. Te juraré lealtad. Lo siento, jefa Nicole. Desde hoy recorreré el camino de la traición, poniéndote un sombrero verde con mis propias manos. Uno tras otro, día tras día siempre lo mismo. Bien. Esa es la gatita obediente que conozco. Sol le acarició la cabeza y sonrió satisfecho. Aunque dejar que Nekomata siguiera actuando como espía para otros habría hecho las cosas más desafiantes y quizá más gratificantes. Era mucho más fácil ganársela. No necesitaba complicarse la vida. Baal, observando desde un lado, solo pudo negar con la cabeza. El poder de Sol estaba creciendo otra vez. Se preguntaba cuándo por fin vería a ese sinvergüenza recibir su merecido. En ese momento, Nekomata alzó la vista con cautela y preguntó. Sol, ¿no se suponía que la jefa Nicole te iba a retener en su casa esta noche? Recordaba claramente que Nicole había prometido que Sol no volvería esa noche. Y sin embargo, ahí estaba él, en mitad de la noche, tendiéndole una trampa tan astuta. Lo hizo, dijo Sol con una sonrisa presumida, enderezando la espalda. Pero no pudo retenerme. Probablemente ya esté dormida completamente exhausta. Nekomata asintió en silencio, sintiéndose extrañamente conmovida. No esperaba que la jefa Nicole se agotara tanto por su bien. Pero, por desgracia, el mal había triunfado sobre el bien. Nicole no era rival para Sol. Y ahora, ella misma se había convertido en cómplice de Sol, añadiendo otro ladrillo al imperio de sombreros verdes de Nicole. Verdaderamente lamentable. Sus pensamientos volvieron a esas fotos. Si no fuera por aquella cosa extrañamente deliciosa, jamás habría caído en manos de Sol. Nekomata lo miró con ojos curiosos y brillantes. Sol, ¿qué era exactamente eso que me diste antes? Sentía una enorme curiosidad. ¿Qué tipo de comida podía tener un atractivo tan poderoso para una Tairen gato como ella? Debería haber estado dormida en su habitación, pero el aroma la había atraído hasta la puerta de Sol, medio aturdida. Luego vino el incidente de las fotos, seguido del chantaje en vídeo. Solo de pensarlo se le llenaban los ojos de lágrimas. Aún así, había sido tan delicioso. Con solo un bocado, no podía olvidarlo e incluso sentía que su cuerpo se había vuelto un poco más fuerte. Tenía que saber qué era esa cosa tan increíble. Super premio de gato, respondió Sol con naturalidad, sacando el mismo objeto de su almacenamiento del sistema.
Seguía siendo una barra de 30 centímetros. El fragmento que había comido antes apenas contaba como un rasguño. Con esa dosis, una sola barra podría durarle a Nekomata un año entero. Super premio de gato. En cuanto apareció, Nekomata sintió que el aire mismo se volvía dulce. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando de deseo. El rico aroma era como una mano invisible acariciándole la nariz. Si no hubiera recuperado el sentido, quizás se habría lanzado a morderlo de inmediato. Toma. Como recompensa por unirte a mí, puedes dar otro bocado. Sol rompió un pequeño trozo y guardó el resto. Entonces no me contendré. Nekomata tomó con cuidado el fragmento y comenzó a lamerlo con deleite. Buena chica, tómate tu tiempo. No tengas prisa, dijo Sol con suavidad, acariciándole la cabeza. Trabaja conmigo a partir de ahora y tendrás muchas recompensas. Nekomata se quedó congelada a mitad de la lamida, su cuerpo temblando ligeramente. El superpremio de gato era delicioso, pero era una recompensa obtenida mediante la traición. Jefa Nicole, lo siento. Dos pequeñas lágrimas se deslizaron por las comisuras de su boca. Lo siento, jefa Nicole. Comeré más. No puedo dejar que tu sacrificio sea en vano. No pasó mucho tiempo antes de que el superpremio de gato desapareciera, pero Nekomata no se fue. Bajo la persistente invitación de Sol, se quedó a regañadientes sirviendo como su segunda almohada junto a Baal. Uno en cada brazo. Baal suave y fresco, la gata cálida y acogedora. Sol durmió bastante bien. No pasó nada, solo los abrazó. Las lágrimas de Nekomata empaparon su pelaje. ¡Qué tonta soy! De verdad había creído que Sol no le haría nada. Hoy era una almohada. Mañana. ¿Quién sabía? Llegó la mañana. Sol despertó bajo la luz del sol. Bajo su manta, Nekomata estaba acurrucada en una pequeña bola, ronroneando suavemente, adorablemente pacífica. Despierta. Se está haciendo tarde, tienes que levantarte y preparar el desayuno. Sol le dio una palmada en el pequeño trasero. Déjame dormir un poquito más, murmuró Nekomata soñolienta. Estaba tan cómoda como si hubiera vuelto a los brazos de su madre. No quería despertar. Sol miró su rostro adormilado, y su corazón se suavizó. Está bien, duerme un poco más. Pero cuando termine de lavarme, nada de seguir durmiendo. En efecto, los gatos eran más lindos cuando dormían. Incluso Nekomata, normalmente tan astuta, parecía un gatito recién nacido. Aunque no fuera su informante, sería una gran almohada. Con un suspiro de admiración, Sol se levantó para lavarse la cara y cepillarse los dientes. El sonido del agua corriendo llenó la habitación. Aún queriendo dormir más, la conciencia de Nekomata fue regresando lentamente con el sonido. Cuando este cesó, abrió los ojos y vio a Sol con expresión ligeramente molesta. Deja de dormir. Si Nicole viene a revisar las habitaciones y te ve aquí, te ascenderán directamente a amante. Sol le dio unos golpecitos impacientes en la cabeza. Acababa de lavarse y había sacado una carta, solo una simple hoja blanca, espada de anilla. Al parecer, la leyenda del gato de la suerte no se sostenía, o quizá Nekomata simplemente no era ese tipo de gato. Ahora completamente despierta, Nekomata se incorporó de un salto. Solo escuchar a Sol mencionar a Nicole hizo que se le erizara el pelaje. Aunque no hubiera pasado nada entre ellos, Nicole no lo creería si los viera compartiendo cama. Nekomata bajó de un salto, presa del pánico, y corrió a su habitación para cambiarse. Unos minutos después, Sol, Nekomata y Baal se dirigieron al escondite de los liebres astutas, al lado. Nicole, a pesar de su agotamiento de la noche anterior, ya estaba sentada en el sofá esperándolos. En cuanto vio a Nekomata sana e incluso con buen aspecto, sintió una punzada de culpa. Le había prometido que mantendría a Sol ocupando la noche. Pero Sol había sido demasiado para ella. Al menos Nekomata parecía estar bien, con los ojos brillantes y sin daño alguno. Nicole sonrió con calidez y preguntó. Nekomata, ¿dormiste bien anoche? Ese sí, supongo. La mirada de Nekomata se desvió, incómoda y nerviosa. Aunque habían pasado muchas cosas, la siempre alerta gata Tairen había logrado dormir profundamente. Pero ahora, enfrentarse a la novia oficial de Sol justo después de despertar a su lado le producía una picazón de culpa por todo el cuerpo. Ayer ayudaba a atrapar infieles. Hoy, era la atrapada.
La vida era realmente impredecible. Nicole, ajena a todo, le dio una suave palmada en el hombro. Eso es bueno. Te dije que Sol no te haría nada. Sí, Sol no hizo nada. Nekomata lanzó una mirada furtiva a Sol y forzó una sonrisa. Aparte de tomar esas fotos incriminatorias, darle un super premio de gato, dormir en la misma cama y aceptarla como su perro y... nada de eso contaba realmente como hacer algo, ¿verdad? Capítulo 170. Juego de gato y ratón. Después de una larga charla con Nekomata, Nicole ahora estaba segura. No había pasado nada. Nicole le dio una palmada en el hombro y dijo. Eso es bueno. Solo asegúrate de mantenerme informada la próxima vez. Definitivamente no dejaré que Sol vuelva a su habitación otra vez. Había fallado esta vez, pero al menos Sol no le había hecho nada a Nekomata. La próxima vez, no confiaría en la suerte. Detendría a Sol, pasar a lo que pasara. Te reportaré todo con sinceridad. Nekomata asintió repetidamente, aunque murmuraba en su corazón. Jefa Nicole, no me culpes. Ya me he convertido en una de las personas que estás vigilando. Pensar eso hacía que se sintiera incómoda incluso estando cerca de Nicole. Rápidamente dijo. Jefa Nicole, iré a preparar el desayuno para todos. Antes de que Nicole pudiera responder, una mancha negra salió disparada hacia la cocina. Qué extraño, y hoy Nekomata está rara. ¿Todavía le tiene miedo a Sol? Nicole frunció ligeramente el ceño mientras la observaba moverse por la cocina. Ah. Si está tan asustada, luego la sacaré conmigo para distraerla. No pasó mucho tiempo antes de que el desayuno estuviera listo. El grupo se sentó a la mesa, el ambiente aparentemente tranquilo. Sol no dejaba de servirle comida a Nekomata con una sonrisa relajada, sin mostrar ningún enojo. En contraste, Nekomata estaba visiblemente tensa, lanzando miradas furtivas a Nicole cada pocos segundos y apenas probando la comida. Nicole los observó y suspiró internamente. Entonces, ¿de verdad no fue culpa de Sol y Nekomata simplemente está demasiado nerviosa? Nicole, ¿quieres salir a dar una vuelta? Sol levantó la mano hacia ella. Nicole había estado algo celosa últimamente, así que pensó que era momento de prestarle más atención. No, hoy tengo cosas que hacer. Nicole negó con la cabeza, con un leve gesto de pesar. Hay que planificar los fondos del orfanato. Quizá otro día. Ah, y llevaré a Nekomata conmigo. Es bastante útil tenerla cerca. Como su identidad ya era conocida dentro del equipo, no había motivo para ocultarlo más. Y llevársela sería una forma de mantenerla alejada de Sol por un rato para que no volviera a intimidarla. Oh. Sol asintió, luego miró a Ambi y Billy. Ambi, Billy, ¿vamos al arcade? No hay problema, respondió Ambi con calma. No era exactamente su actividad favorita, pero como a Sol le gustaba, no le importaba acompañarlo. Al fin y al cabo, también servía para relajarse. Sol, jefa, me encantaría, pero y Billy se rascó la cabeza, algo avergonzado. Tengo que ir a recoger la nueva revista de Mónica, y luego prometí llevar a un amigo al anillo exterior. Hay que ganar algo de dinero extra. El pago en los liebres astutas no estaba mal, pero sus gastos eran monstruosos: mantenimiento de armas, mercancía de Starlight Knight, coleccionables de Mónica y, a veces, su hobby de coleccionista costaba incluso más que el mantenimiento de sus armas. Solo su vitrina podría dejar boquiabierto a cualquier otaku. Está bien, será la próxima vez. Hoy solo iremos Ambi y yo, dijo Sol, sonriendo hacia ella. Si somos solo nosotros, ¿qué tal una película? Claro. La nueva, Gangland Mirage, debería estar bien, respondió Ambi, iluminándosele los ojos. Ambiente frío, combates, intrigas, lealtad, traición y es profunda y envolvente. Para ella, los juegos eran una buena forma de relajarse, pero las películas ofrecían algo más profundo. Entonces decidido sonrió Sol. Suena genial, y tu gusto siempre es impecable. Entonces vamos juntos. Ambi dudó un segundo antes de mirarlo con seriedad, sus ojos ámbar brillando. Esta vez, yo invito. Sol se quedó un momento sorprendido por su sinceridad. Revolviéndole suavemente el cabello plateado, soltó una risa baja. De acuerdo. Ambos tomaron el metro más cercano y se dirigieron a Lumina Square. Poco después, estaban sentados en el Gravity Cinema, compartiendo un cubo de palomitas mientras comenzaba la película.
En la pantalla, un agente del orden se infiltraba en un sindicato criminal, superando tanto a la banda como a un traidor dentro de la policía. La trama era intensa y llena de giros, culminando en una espectacular secuencia de combate. Ambi miraba absorta, completamente concentrada, olvidando sus palomitas durante largos minutos. Sol, menos impresionado por el drama policial algo predecible, encontraba más diversión en darle de comer. Tomaba una palomita y la sostenía frente a sus labios, sonriendo cuando ella abría la boca inconscientemente para comerla. Se veía tan distraída como un pececillo dorado soltando burbujas. A veces, cuando quedaba un poco de caramelo en sus dedos, ese pececillo sacaba la lengua para lamerlo. El simple gesto divertía a Sol sin fin. Las parejas sentadas cerca intercambiaban sonrisas cómplices y empezaban a imitarlos. Solo los pobres solteros detrás de ellos sentían como si les hubieran clavado algo en el pecho. ¿Por qué y por qué la gente coquetea durante una película de crimen? ¿No hay una línea de rescate animal para este tipo de crueldad? Dos de los chicos solteros se miraron, suspiraron, y empezaron a darse palomitas el uno al otro. Broy no es lo ideal, pero servirá. 2 horas después, la película terminó. El oficial que se infiltró en la banda y fue muy valiente, luchando entre tantos criminales, dijo Ambi suavemente, aún mirando los créditos. El último, dijo Sol, recogiendo la última palomita y llevándola a sus labios. Ambi abrió la boca automáticamente y la comió. Pero sus dedos rozaron su lengua y ella, por reflejo, dio una pequeña lamida para atrapar el resto del caramelo. Incluso con su inocencia, sabía que eso era un poco demasiado íntimo. Se sentía agradable. Pero no estaba bien respecto a Nicole. Sus mejillas se tiñeron levemente de rojo cuando se giró hacia él. Lo siento y hice que fuera difícil para ti disfrutar la película. No hace falta disculparse. Me lo pasé muy bien, respondió Sol, poniéndose de pie con una sonrisa. Vamos, caminemos un poco y busquemos algo para almorzar. Está bien. Ambi asintió, intentando mantenerse tranquila. En realidad no tenía mucha hambre, sobre todo después de ver los 2 cubos vacíos de palomitas sobre la mesa. Claramente, todas habían terminado en su estómago. Suspiró y lo siento, Nicole. Y, en el otro lado de Lumina Square, una mujer avanzaba con cautela entre la multitud, fingiendo calma mientras entraba y salía de tiendas. Tienda de ramen. Cafetería. Boutique de flores y, fuera donde fuera, sentía que alguien la seguía. Y sabiendo de lo que esa mujer era capaz, estaba segura de que no era paranoia. Algún infiltrado Tyrant se había colado en la banda, saboteando varias operaciones desde dentro. Si ella no hubiera detectado las pistas por sí misma, seguiría en la oscuridad como el jefe. Se deslizó entre la gente, esperando perder a quien la seguía. Tenía que regresar, tenía que exponerlo todo. Qué raro, y alguien comportándose más como una rata que yo. Una voz baja y juguetona sonó detrás de ella. La Tyrant con abrigo gris sonrió, encantadora, pero peligrosa. Entonces supongo que es hora de que juegue a ser el gato por una vez.